El murmullo de las risas y la música festiva se filtraba por debajo de la puerta, un recordatorio cruel de la alegría que yo misma había ayudado a orquestar durante meses. Me había retirado a esta pequeña antesala buscando un instante de calma antes de que la ceremonia comenzara, un momento para respirar profundo y contener las lágrimas de pura felicidad por mi único hijo, Santiago. El corazón me latía con esa mezcla de orgullo y nostalgia que solo una madre puede sentir. Pero el destino, en su infinita y a veces retorcida ironía, tenía otros planes para mí en ese preciso instante. Fue entonces cuando la escuché. La voz de Sofía, mi futura nuera, no era el susurro dulce y enamorado que usaba frente a Santiago, sino un filo de acero, frío y absolutamente calculador. Estaba de espaldas a mí, junto a la gran ventana que daba a los jardines, hablando por teléfono con una confianza que me heló la sangre en las venas. Cada palabra suya era un golpe certero, un martillazo sobre los cimientos de la felicidad de mi hijo, y yo, su madre, era la única testigo silenciosa de aquella demolición inminente. «No, claro que no estoy nerviosa», decía ella con una risa corta, desprovista de cualquier alegría real. «Todo está saliendo a la perfección, tal como lo planeamos. Santiago está en las nubes, el pobre iluso. Cree que este es el día más feliz de su vida». Hizo una pausa, y pude imaginar la sonrisa torcida en sus labios, esa que a veces vislumbraba cuando creía que nadie la veía. El contraste entre sus palabras y el vestido blanco inmaculado que llevaba puesto era tan grotesco que sentí una náusea repentina. Afuera, el cuarteto de cuerdas comenzaba a tocar una melodía suave, la misma que Santiago y yo habíamos elegido juntos. ¡Qué farsa tan dolorosa! Todo era una escenografía perfectamente montada para el mayor engaño de la vida de mi hijo, y la actriz principal estaba a solo unos metros de mí, confesando su traición sin el menor atisbo de remordimiento, creyéndose completamente a salvo en su pequeño rincón de maldad. Me quedé paralizada detrás de un pesado cortinaje de terciopelo, el corazón bombeando con una fuerza que me dolía en el pecho. ¿Debía salir? ¿Gritar? ¿Arrancarle el velo y exponerla frente a todos? Pero una parte de mí, la más vieja y quizás la más sabia, me dijo que me quedara quieta, que escuchara hasta el final. «El plan sigue en pie, por supuesto», continuó Sofía, bajando un poco la voz, lo que me obligó a aguzar el oído. «Apenas Santiago asuma el control total de la constructora, lo cual sucederá en cuanto firmemos los papeles de matrimonio. Solicitaré el divorcio. Con la nueva ley, la mitad de todo lo que esté a su nombre será mío. Su madre, la vieja Isabel, no tendrá ni idea de lo que la golpeó». Al oír mi nombre salir de su boca con tanto desprecio, un frío glacial me recorrió la espalda. No era solo la avaricia, era un ataque personal, una declaración de guerra contra todo lo que mi esposo y yo habíamos construido. Sentí que el aire me faltaba. La constructora no era solo un negocio, era el legado de Carlos, mi difunto marido. Eran 40 años de sacrificios, de noches sin dormir, de sueños compartidos y dificultades superadas. Cada ladrillo de esa empresa estaba cimentado con nuestro sudor y nuestro amor. Y ahora, esta mujer, esta víbora vestida de novia, planeaba arrebatárnoslo con una firma, con una sonrisa falsa y un corazón vacío. El impacto emocional fue devastador. La imagen de mi Santiago, con sus ojos brillantes de amor por ella, se superpuso a la cruda realidad de la traición. Él no la veía. Estaba completamente ciego, hechizado por una belleza que ocultaba un alma podrida. Y yo, su madre, estaba presenciando cómo la trampa se cerraba sobre él, en el día que se suponía que debía ser el inicio de su felicidad eterna. Una felicidad que ahora sabía que era una mentira podrida hasta la médula. Sofía soltó otra risita, esta vez más confiada. «Sí, lo sé. Es brillante. La clave es ser la esposa, devota y comprensiva durante los primeros meses, hasta que la transferencia de poder sea irreversible. Santiago es tan predecible. Un par de lágrimas, una historia triste sobre mi familia, y lo tendré comiendo de mi mano, firmando lo que sea necesario sin leerlo». Su padre le dejó el camino demasiado fácil. El desdén con el que hablaba de mi hijo
del hombre que supuestamente amaba, me revolvió el estómago. Era como ver a un depredador describir con calma cómo planeaba devorar a su presa. En ese momento, la tristeza inicial se transformó en una rabia sorda y profunda, una ira fría que me aclaró la mente de golpe. La desesperación dio paso a una extraña lucidez. No iba a permitirlo, no mientras yo siguiera respirando. La memoria de Carlos, de su integridad y su esfuerzo, me infundió una fuerza que no sabía que aún poseía. Ella colgó el teléfono con un suspiro de satisfacción y se giró para mirarse en el espejo de cuerpo entero que había en la sala. Se ajustó el velo, practicó una sonrisa radiante y susurró para sí misma: «Señora de Castillo, suena bien, ¿verdad?». Ese fue el momento exacto en que mi corazón se endureció como una piedra. El dolor se convirtió en determinación, el shock en una estrategia silenciosa. Ella no sabía quién era yo en realidad. Me veía como una simple anciana, una figura decorativa en su gran plan, una reliquia del pasado fácil de manipular y descartar. Pero se equivocaba. Subestimaba el poder de una madre que ha sacrificado todo por su hijo y el de una viuda que prometió proteger el legado de su esposo. No sabía que yo también tenía mis propios secretos, mis propias defensas construidas a lo largo de los años. Mientras la observaba, tan satisfecha en su burbuja de engaño, una promesa silenciosa se formó en mi interior. No iba a arruinar la boda. No iba a hacer un escándalo que humillara a mi hijo públicamente sin pruebas contundentes. Eso era lo que ella esperaría. No, mi justicia sería más sutil, más elegante y mucho más devastadora. Dejaría que su propio plan la llevara a la ruina. Ella creía tener el control total, pero había una pieza en el tablero que no había considerado, una cláusula en la historia de nuestra familia que desconocía por completo, una pieza que solo yo podía mover. La música afuera cambió, anunciando que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Sofía respiró hondo, compuso su rostro de ángel y caminó hacia la puerta, lista para dar el paso final de su estafa. Yo esperé unos segundos en la penumbra, mi respiración volviéndose lenta y controlada. La mujer que salió de esa antesala no era la misma que había entrado. La madre emocionada y algo nostálgica había muerto en esos 5 minutos. En su lugar, había nacido una guardiana, una estratega dispuesta a jugar el juego más importante de su vida. Ella no lo sabía, pero acababa de darme el arma más poderosa de todas, la verdad, y yo planeaba usarla no como un hacha, sino como un bisturí, para extirpar el cáncer que estaba a punto de infectar a mi familia. La boda seguiría adelante, sí, pero el final de esta historia, el verdadero final, lo escribiría yo. Y les aseguro que no sería el que Sofía había planeado con tanto cuidado. Su día de triunfo se convertiría, sin que ella lo sospechara, en el escenario de su propia e imborrable humillación. Permítanme presentarme como es debido, más allá de la sombra temblorosa que se escondía tras la cortina. Mi nombre es Isabel Castillo, y tengo 68 años de vida acumulada en el alma y en las arrugas que surcan el contorno de mis ojos. Hace ya una década que el título de viuda se adhirió a mi identidad, una palabra fría y tajante que nunca logra abarcar la inmensidad de la ausencia que dejó mi Carlos. Vivo en la misma casa que construimos juntos, un hogar que antes rebosaba de risas, proyectos y el sonido de los pasos apresurados de Santiago por los pasillos. Ahora, la mayor parte del tiempo, sus habitaciones son vastos continentes de silencio, poblados únicamente por los fantasmas de los recuerdos. Cada mueble, cada fotografía en la pared, es un ancla a un pasado feliz que se siente, en días como hoy, a 1.000.000 de años luz de distancia. La estabilidad financiera que tanto nos costó alcanzar solo sirve para acentuar la soledad emocional, un eco constante en el vacío. Mis días transcurren en una rutina tranquila, casi monástica, que he diseñado para mantener a raya la melancolía. Las mañanas las dedico a mi jardín, un pequeño universo de rosales y jazmines que Carlos plantó para mí. Cuidar de esas plantas, podar las ramas secas y regar la tierra sedienta se ha convertido en mi forma de meditación. Es un trabajo honesto, que requiere paciencia y dedicación, y que siempre me recompensa con la belleza de una nueva flor.
Por las tardes, la cocina se convierte en mi refugio. Preparo los guisos y postres que aprendí de mi madre, las recetas que eran las favoritas de Santiago cuando era niño. El aroma del pan recién horneado o de un estofado a fuego lento son los únicos fantasmas que recibo con agrado, porque traen consigo la ilusión de que mi familia, mi verdadera familia, todavía está completa y a salvo bajo este techo. Quienes me conocieron en mi juventud dirían que soy una mujer de acción, una luchadora incansable. Junto a Carlos, yo no era solo la esposa, era la administradora, la contable, la que negociaba con los proveedores más duros y la que se quedaba hasta la madrugada revisando planos y presupuestos. Tenía una mente para los números y una voluntad de hierro. Sin embargo, la viudez y el paso de los años me han vuelto más introspectiva, más observadora. He cambiado la acción directa por el análisis silencioso. Prefiero escuchar a hablar, observar a intervenir. A veces me pregunto si esta nueva versión de mí es más débil o si simplemente he aprendido que las batallas más importantes no siempre se ganan con la voz más alta, sino con la estrategia más inteligente y el corazón más firme. Pero no se equivoquen, esta quietud no es sinónimo de fragilidad. Dentro de mí todavía vive aquella mujer que enfrentó crisis económicas, que crió a un hijo mientras levantaba una empresa y que nunca, jamás se rindió ante la adversidad. Es una fuerza latente, una brasa que creía casi extinta bajo las cenizas de la rutina y el duelo. Sin embargo, las palabras de Sofía, cargadas de veneno y ambición, han sido como un soplo de aire fresco sobre esa brasa. Siento cómo el fuego vuelve a crepitar, cómo la vieja Isabel, la estratega, la protectora, despierta de su letargo. Quizás esta calma de los últimos años no era un final, sino simplemente un largo y necesario descanso antes de la última gran batalla que me tocaría librar por mi familia. Mi mayor vulnerabilidad, la grieta en mi armadura, siempre ha sido y será mi amor incondicional por Santiago. Por él soy capaz de todo, de mover montañas o de caminar sobre el fuego. Y es precisamente ese amor tan inmenso el que me ha mantenido en silencio tantas veces. Desde que Sofía entró en su vida, he visto pequeñas señales de alerta, detalles que no encajaban en su discurso de amor perfecto, su interés desmedido por las finanzas de la empresa, sus preguntas incisivas sobre el patrimonio familiar. Pero cada vez que insinuaba una duda, Santiago se ponía a la defensiva, acusándome veladamente de ser una madre celosa, incapaz de aceptar que otra mujer lo hiciera feliz. Ese miedo, el temor a ser vista como la suegra posesiva del cliché, me ha paralizado la lengua una y otra vez. ¿Cómo podía yo competir contra la juventud, la belleza y la astuta manipulación de Sofía? Ella le había vendido una versión de sí misma tan perfecta, tan a la medida de sus sueños, que cualquier palabra en su contra sonaría a pura malicia por mi parte. Santiago, con su corazón noble y algo ingenuo, no podría concebir una maldad tan calculada. Para él, el amor es puro y transparente, como lo fue el de sus padres. No está preparado para entender que algunas personas usan el amor como una herramienta, como una llave maestra para abrir las cajas fuertes de otros. Advertirle sin una prueba irrefutable solo crearía una brecha insalvable entre nosotros. Y eso, la idea de perder a mi hijo, es un dolor que no estoy dispuesta a soportar. Sería la victoria final de Sofía, quedarse con todo y además alejarlo de mí para siempre. Por eso, mi plan debe ser silencioso y preciso. No puedo permitirme un solo error. La soledad de estos años me ha enseñado a ser autosuficiente, a confiar en mi propio juicio por encima de todo. La casa, que a menudo se siente como una carga por su tamaño y sus recuerdos, hoy la veo como mi cuartel general. Aquí, entre las paredes que conocen toda mi historia, puedo pensar con claridad, lejos de la mirada calculadora de mi enemiga. Aquí no soy la vieja Isabel que ella desprecia, sino la dueña y señora de mi dominio, la guardiana de un legado que ella ni siquiera es capaz de comprender en toda su magnitud. Cree que pelea por dinero, pero yo peleo por algo mucho más valioso: la historia, el honor y el corazón de mi hijo. Así que aquí estoy,
una mujer de 68 años, viuda, aparentemente inofensiva, una experta en el cultivo de rosas y en la preparación de postres caseros. Esa es la imagen que proyecto, y es la imagen que usaré a mi favor. Sofía me ha subestimado de la peor manera posible. Ha confundido mi silencio con sumisión y mi edad con debilidad. No tiene idea de que mi mente, afilada por décadas de manejar un negocio complejo, y por la sabiduría que solo el dolor puede otorgar, ya está trabajando, conectando los puntos, diseñando una contraofensiva que no verá venir. Ella ha encendido el fuego, pero soy yo quien controlará el incendio. Y les prometo que las llamas no se extinguirán hasta haber purificado a mi familia de su engaño. Mi vida ha sido una sucesión de sacrificios silenciosos, de poner las necesidades de mi familia por encima de las mías. Siempre lo hice con amor y sin esperar nada más que su felicidad a cambio. Ver esa felicidad a punto de ser dinamitada por la avaricia es una afrenta que no puedo ignorar. Esto ya no se trata solo de proteger el patrimonio de Santiago, se trata de proteger su alma, de evitar que la amargura de esta traición lo envenene para siempre. Es mi deber como madre, mi última gran misión, y la cumpliré, cueste lo que cueste, con la misma determinación con la que puse el primer ladrillo de nuestro hogar y de nuestra empresa. La procesión nupcial está por comenzar. Debo salir de esta habitación, componer mi rostro, sonreír como si mi corazón no estuviera hecho pedazos y ocupar mi lugar en primera fila. Debo interpretar el papel de la madre feliz y orgullosa, mientras por dentro soy un general planeando una guerra. La dualidad es agotadora, pero necesaria. Mi amor por Santiago me dará la fuerza para soportar esta farsa unas horas más, el tiempo justo para que la trampa que he comenzado a visualizar en mi mente se cierre sobre la verdadera culpable. Ella cree que camina hacia el altar para sellar su victoria, pero en realidad está marchando directamente hacia su propia e inevitable caída. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez han tenido que sacar fuerzas de donde no creían tener para proteger a un ser querido? Cuéntenme en los comentarios qué habrían hecho en mi lugar. Mi familia, en realidad, es bastante pequeña. Gira en torno a un único y brillante sol. Mi hijo, Santiago. Es la obra maestra de mi vida, el reflejo más fiel de su padre, no solo en sus facciones y en la nobleza de su mirada, sino también en su ética de trabajo y en su corazón bondadoso. Nuestra relación siempre ha sido el pilar de mi existencia, un lazo forjado en el amor, las confidencias y el duelo compartido por Carlos. Solíamos ser un equipo, él y yo, capaces de entendernos con una sola mirada. Sin embargo, desde que Sofía entró en escena, una sutil pero perceptible distancia se ha instalado entre nosotros. Es como un velo de seda, casi invisible, pero que amortigua nuestras conversaciones y nos impide llegar al otro como antes. Siento que camina de puntillas a mi alrededor, midiendo sus palabras, temeroso de que cualquier comentario mío pueda empañar la imagen perfecta de la mujer que ha elegido para ser su esposa. Y luego está ella, la antagonista de esta tragedia, que aún no ha llegado a su acto final. Sofía Reyes. Debo admitir que su belleza es casi irreal, de esas que silencian una habitación cuando entra. Tiene el cabello oscuro y brillante, una piel de porcelana y unos ojos grandes y expresivos que pueden simular cualquier emoción que la situación requiera. Ternura, admiración, devoción. Su personalidad pública es una obra de arte de la dulzura. Siempre tiene la palabra justa, el gesto amable, la sonrisa comprensiva. Es la nuera que toda madre soñaría tener, si no fuera porque yo he visto, o más bien he sentido, la frialdad que se esconde bajo esa fachada impecable. Es un frío calculador, una ausencia total de calor genuino que sus abrazos nunca logran disimular por completo, por más que se esfuerce en apretar. Las motivaciones de Sofía, que antes solo intuía y que ahora conozco con una certeza brutal, son tan transparentes como el agua y tan sucias como el fango. Su objetivo nunca fue el corazón de mi hijo, sino su apellido y la fortuna que éste conlleva. Nació en una familia modesta y, en lugar de labrarse un futuro con esfuerzo propio, decidió que el camino más corto hacia la cima era a través del matrimonio. Ve a Santiago no
como un hombre al que amar, sino como un vehículo de lujo que la transportará a la vida de opulencia y estatus social que tanto anhela. Su ambición es un hambre voraz, y nuestra empresa, el legado de mi marido, es el banquete que planea devorar. No hay amor en sus acciones, solo una estrategia de negocios despiadada, disfrazada con velo y flores blancas para la ocasión. Nuestra relación, la de ella y la mía, ha sido una lenta y tensa partida de ajedrez desde el principio, aunque durante mucho tiempo solo yo pareciera ser consciente de que estábamos jugando. Al principio, hice un esfuerzo sincero por quererla, por ver en ella lo que mi hijo veía. La invité a casa, le enseñé las recetas de la familia, le mostré los álbumes de fotos de la infancia de Santiago, intentando, con cada gesto, tender un puente hacia ella. Pero sus respuestas siempre eran superficiales. Sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Mostraba un educado interés, pero su atención solo se encendía de verdad cuando la conversación giraba, de una forma u otra, hacia el dinero, las propiedades o el funcionamiento interno de la constructora. Recuerdo una cena, hace aproximadamente un año, que ahora se me antoja como una premonición. Santiago comentaba con entusiasmo un nuevo proyecto de viviendas sociales que la empresa estaba desarrollando. Un proyecto que le apasionaba por su impacto en la comunidad. Yo lo miraba con orgullo, viendo en él la misma chispa social que tenía su padre. Sofía, en cambio, parecía distraída, hasta que preguntó con una aparente inocencia: ¿y eso es rentable? ¿No sería mejor enfocarse en los condominios de lujo? La pregunta, tan pragmática y fría, cayó como una piedra en mitad de la conversación. Santiago, en su enamoramiento, lo interpretó como una muestra de su interés por el negocio. Pero yo vi algo más, la mentalidad de una inversionista, no la de una compañera de vida. En otra ocasión, me atreví a expresar mis dudas de una forma más directa. Un error táctico que pagué caro. Estábamos tomando un café, solo Santiago y yo, y le comenté que me parecía curioso el detallado conocimiento que Sofía parecía tener sobre nuestro patrimonio neto, algo que ni siquiera yo revisaba con tanta frecuencia. La reacción de mi hijo fue instantánea y defensiva. Su rostro se ensombreció y me acusó de estar buscando fallos en Sofía, de no darle una oportunidad, de estar anclada en el pasado y no aceptar que él había rehecho su vida. Sus palabras, aunque dichas en un tono contenido, fueron como puñales. Me hicieron sentir una intrusa en la vida de mi propio hijo y me obligaron a dar un paso atrás, a tragarme mis sospechas para no provocar una ruptura definitiva. Ese día comprendí que estaba sola en esto. Santiago estaba completamente cegado por el amor, o por la magistral imitación del amor que Sofía le ofrecía. Ella había estudiado sus anhelos, sus vulnerabilidades y sus sueños, y se había moldeado a sí misma para ser la encarnación perfecta de todo lo que él buscaba en una mujer. Era su mayor defensora, su confidente más íntima, la persona que, según él, lo entendía mejor que nadie en el mundo. ¿Cómo podía mi intuición, mis vagas sospechas, competir contra esa certeza que él sentía en el alma? Era imposible. Cualquier ataque frontal contra ella sería percibido como un ataque directo contra él y su juicio, y solo conseguiría que se aferrara a ella con más fuerza. Y así hemos llegado a este día, al borde del abismo, con un hijo que cree estar a punto de sellar su felicidad eterna y una novia que está a punto de ejecutar la estafa de su vida. La tensión que ha ido creciendo entre Sofía y yo está a punto de estallar, pero lo hará en mis términos, no en los suyos. Ella cree que ha ganado, que la vieja ha sido arrinconada y neutralizada, pero no sabe que la partida acaba de empezar de verdad. Mi amor por Santiago me obliga a ser cruel, a romperle el corazón para poder salvárselo. Y aunque la perspectiva de su dolor me desgarra por dentro, es un precio que estoy dispuesta a pagar para protegerlo de una vida entera de mentiras y de la ruina que esta mujer trae consigo. 40 años. A veces, cuando lo digo en voz alta, el peso de esas 4 décadas se asienta sobre mis hombros. No es un peso de arrepentimiento, sino de asombro. 40 años desde que Carlos y yo, con más sueños que dinero en los bolsillos, firmamos los papeles para crear la Constructora Castillo.
Nuestra primera oficina no era más que un cuarto alquilado con muebles, de segunda mano, y el olor a café recalentado como perfume constante. Éramos jóvenes, estábamos enamorados y compartíamos una fe inquebrantable en que el trabajo duro y la honestidad nos abrirían un camino. Cada plano que Carlos dibujaba era un pedazo de su alma, y cada cuenta que yo cuadraba era una promesa de que su alma tendría un futuro. No construíamos solo edificios, estábamos construyendo nuestra vida, ladrillo a ladrillo, con el sudor de nuestra frente como único cemento. Yo nunca fui la esposa que se queda en casa esperando a que su marido vuelva del trabajo. Fui su socia en cada sentido de la palabra. Mientras Carlos estaba en las obras, supervisando a los obreros y resolviendo problemas sobre el terreno, yo era el ancla en la oficina. Tenía un título en administración de empresas que decidí no usar en ninguna otra parte que no fuera nuestro propio negocio. Sacrifiqué la posibilidad de una carrera independiente, de tener mi propio nombre en una puerta, para ser el pilar anónimo sobre el que se sostenía el sueño de mi esposo. Llevaba la contabilidad, negociaba con los bancos, lidiaba con la burocracia, y por las noches, después de acostar a Santiago, me quedaba horas revisando contratos a la luz de una pequeña lámpara en la mesa de la cocina, asegurándome de que cada céntimo se invirtiera sabiamente. Sobrevivimos a todo, a crisis económicas que dejaron a competidores más grandes en la quiebra, a la inflación galopante que amenazaba con devorar nuestros márgenes de ganancia, a traiciones de socios que creíamos amigos. Recuerdo una época especialmente dura, a principios de los 90, en la que estuvimos a punto de perderlo todo. Tuvimos que vender nuestro coche y algunas joyas de mi familia para poder pagar la nómina de nuestros empleados. Carlos me miró esa noche, con los ojos llenos de una desesperación que rara vez le había visto, y me preguntó si debíamos rendirnos. Le tomé la mano y le dije que habíamos empezado sin nada y que si teníamos que volver a empezar, lo haríamos juntos. Esa noche no dormimos, pero al amanecer, nuestra resolución era más fuerte que cualquier deuda. Y todo, absolutamente todo ese esfuerzo, tenía un propósito que trascendía el negocio. Santiago. Cada hora extra que trabajábamos, cada fin de semana que sacrificábamos, era una inversión en su futuro. Queríamos que él tuviera las oportunidades que nosotros no tuvimos, que pudiera elegir su camino sin las ataduras de la necesidad económica. Queríamos que su única preocupación fuera estudiar, aprender, crecer y convertirse en un buen hombre. La constructora no era un fin en sí misma. Era el vehículo para garantizar que nuestro hijo tuviera el mejor combustible posible para su viaje por la vida. Verlo crecer sano, inteligente y feliz era la mayor rentabilidad que podíamos imaginar para nuestro incansable trabajo. El día que se graduó de la universidad como ingeniero civil, con honores, sentí un orgullo tan inmenso que creí que el corazón se me saldría del pecho. Carlos lloró a mi lado, en silencio, con esa emotividad contenida tan suya. Lo habíamos logrado. Le habíamos dado las herramientas, y cuando, por decisión propia, nos dijo que quería unirse a la empresa familiar, no para heredarla sin más, sino para aprender desde abajo y aportar sus nuevas ideas, sentimos que el círculo se completaba. Nuestro sacrificio no solo le había dado un futuro, sino que le había inculcado el amor por el legado, el respeto por el esfuerzo que representaba cada pared que habíamos levantado a lo largo de los años. Es por eso que la traición de Sofía me duele en un lugar tan profundo. Ella mira nuestra empresa y solo ve cifras en un balance, activos que pueden ser liquidados, un atajo hacia una vida de lujos. No tiene la capacidad de ver las historias que hay detrás. No ve la mesa de nuestra cocina cubierta de facturas. No huele el polvo de las primeras obras. No siente la angustia de aquellas noches en vela, preguntándonos si lograríamos llegar a fin de mes. Ella quiere cosechar un campo que no solo no sembró, sino que es incapaz de valorar. Pretende adornarse con los frutos de un árbol cuyas raíces se han alimentado de nuestro amor, nuestras lágrimas y nuestros sacrificios. El contraste entre lo que dimos y lo que ella planea tomar es una herida abierta. Nosotros entregamos nuestra juventud, nuestra energía, nuestra vida entera. Lo hicimos por amor, por construir un hogar y un futuro. Ella,
En cambio, ofrece una mentira, un amor fabricado, para destruir y saquear. Es la antítesis de todo lo que representamos. Carlos trabajaba bajo el sol abrasador para que Santiago pudiera estudiar a la sombra de los mejores maestros. Yo renuncié a mi propio desarrollo profesional para que la empresa familiar floreciera. ¿Y para qué? Para que una oportunista sin escrúpulos venga a arrebatárselo todo con la firma de un papel y una sonrisa cínica. En su lecho de muerte, Carlos me hizo prometerle 2 cosas. La primera, que nunca dejara que Santiago se sintiera solo. La segunda, que protegiera nuestro legado, que no permitiera que el trabajo de nuestras vidas se convirtiera en polvo o cayera en manos equivocadas. Es tu historia tanto como la mía, Isabel, me dijo con su último aliento. Cuídala. En ese momento no podía imaginar que el mayor peligro no vendría de un competidor desleal o de una crisis económica, sino de una mujer que se acercaría a mi hijo con un beso envenenado y un contrato de matrimonio como arma. A veces me invade una amarga ironía. ¿Fue nuestro éxito lo que hizo a Santiago tan vulnerable? ¿Fue la vida cómoda que le proporcionamos lo que le impidió desarrollar el tipo de malicia necesaria para reconocer a un depredador cuando lo tiene delante? Quizás, al protegerlo tanto del mundo, le quitamos un escudo esencial. Le enseñamos a confiar, a ser noble, a ver lo mejor en los demás, porque eso es lo que nosotros siempre hicimos. Nunca pensamos en prepararlo para una traición de esta magnitud, una que vendría vestida de amor y se sentaría a nuestra propia mesa. Es una lección cruel que, lamentablemente, está a punto de aprender de la peor manera posible. Pero que nadie se confunda. El recuerdo de cada uno de estos sacrificios no me debilita, sino que me convierte en una fortaleza inexpugnable. Esta lucha no es por el dinero, es por la memoria de mi esposo, es por el sudor de mis años de juventud, es por el honor de nuestro apellido, es para que mi hijo, cuando el polvo se asiente, comprenda que el verdadero valor de su herencia no está en una cuenta bancaria, sino en los principios de integridad y trabajo duro sobre los que fue construida. Sofía piensa que va a dar un simple golpe financiero. Lo que no sabe es que se está enfrentando a la historia viva de una familia, y yo soy la guardiana de esa historia, y no pienso ceder ni un solo capítulo. Mi Carlos era un hombre excepcional, no solo por su bondad y su integridad, sino por su increíble capacidad para ver más allá del presente. Como buen constructor, entendía que los cimientos son la parte más importante de cualquier estructura. No se ven, no brillan, pero determinan si el edificio se mantendrá en pie o se derrumbará ante la primera tormenta. Él aplicaba esa misma filosofía a nuestra vida y a la protección de nuestra familia. Siempre fue un hombre de fe en la bondad humana, pero nunca pecó de ingenuo. Creía en la confianza, pero también en las salvaguardas, y fue esa prudencia, esa sabiduría silenciosa, la que hoy se ha convertido en mi mejor y única arma en esta guerra que no pedí, pero que estoy dispuesta a ganar a cualquier precio. Un detalle que, en su momento, me pareció un exceso de celo por su parte, y que ahora se revela como un acto de genialidad profética. Recuerdo el día en que nuestro abogado de toda la vida, el señor Méndez, nos leyó el testamento de Carlos, apenas una semana después del funeral. Yo estaba sumida en una niebla de dolor, y las cláusulas y los términos legales sonaban como un murmullo, lejano y sin sentido. Santiago, a mi lado, escuchaba con la solemnidad que el momento requería. Gran parte del documento era predecible. La casa para mí, un fondo para los nietos que esperábamos tener algún día, y la mayoría de las acciones de la empresa para Santiago. Era el traspaso natural del legado. Sin embargo, había un apartado, una cláusula de protección, que Méndez se aseguró de que yo entendiera perfectamente, aunque en aquel momento no le di la importancia que merecía. Era el último candado que mi esposo le ponía a la puerta de nuestro tesoro. Lo que ni Sofía ni probablemente mi propio hijo recuerdan con claridad es que el testamento de Carlos fue una obra de arte de la protección familiar, mientras que Santiago, efectivamente, se convertiría en el accionista mayoritario de la constructora Castillo al contraer matrimonio.
un incentivo que Carlos ideó para fomentar que nuestro hijo sentara la cabeza y formara una familia. La letra pequeña escondía el verdadero poder. Teoda. Control administrativo. La firma final en cualquier decisión que implicara una venta de activos, una fusión, un endeudamiento significativo o cualquier cambio estructural en la compañía, no pasaría a sus manos de forma inmediata. Ese poder, esa autoridad definitiva, recaía sobre mí, y solo sobre mí. La cláusula es muy específica, y ahora la recuerdo con una nitidez que me asusta y me fortalece a partes iguales. Durante un periodo de 5 años tras la boda de Santiago, yo, en mi calidad de presidenta del Consejo de Administración, un cargo vitalicio que Carlos insistió en que yo ostentara, tendría poder de veto absoluto sobre las decisiones financieras cruciales. Era su manera de garantizar una transición suave, de permitirme guiar a Santiago en sus primeros años al mando, de asegurarme de que la impulsividad de la juventud no pusiera en riesgo el trabajo de toda una vida. Carlos nunca imaginó que esta medida no serviría para proteger a la empresa de mi hijo, sino para proteger a mi hijo de su propia esposa, del error más grande de su vida. Este detalle es mi secreto, mi as en la manga. Después de aquella lectura inicial del testamento, el tema nunca más se volvió a tocar con profundidad. Santiago estaba más enfocado en el honor de ser el heredero principal, y yo, por mi parte, no quise que él sintiera que desconfiaba de su capacidad para liderar la empresa. Por eso, el poder real, el control efectivo, quedó como un apunte en un documento legal guardado en una caja, fuerte, olvidado bajo el peso de los años y la rutina. Sofía, en su investigación superficial y arrogante, solo vio el titular: Santiago heredará todo al casarse. Se quedó con la carnada, sin sospechar de la existencia del anzuelo. Ha construido su elaborado plan sobre una premisa falsa, sobre un terreno inestable que está a punto de hundirse bajo sus pies. De repente, el tablero de juego ha cambiado por completo. Ya no soy una simple espectadora indefensa, una madre que sufre en silencio. Soy la pieza más poderosa del juego, la reina que puede moverse en cualquier dirección y derribar al rey enemigo. Este conocimiento me inunda con una calma glacial, una certeza absoluta de lo que debo hacer. El testamento de Carlos ya no es solo un papel que reparte bienes materiales. Es su voz, su abrazo protector desde el más allá, su última lección de estrategia y amor. Él construyó una fortaleza para proteger a nuestra familia, y yo, su esposa y socia, tengo la única llave de la puerta principal, y pienso usarla justo en el momento en que Sofía crea que su victoria es total e indiscutible, para demostrarle que nunca se debe subestimar la sabiduría de un viejo constructor. El trayecto hacia el altar, con mi mano enlazada en el brazo de Santiago, fue la caminata más larga y dolorosa de mi vida. Cada paso sobre la alfombra roja se sentía como un avance hacia el patíbulo. Los rostros de los invitados se difuminaban a mi alrededor. Sus sonrisas y miradas de admiración eran como un telón de fondo para mi tormento privado. Santiago, a mi lado, irradiaba una felicidad tan pura, tan desbordante, que me partía el alma en dos. Me susurraba al oído lo perfecta que era ella, lo afortunado que se sentía, sin tener la menor idea de que su madre, en ese preciso instante, se sentía como una traidora por estar conduciéndolo directamente a una emboscada. Al final del pasillo, Sofía esperaba, un ángel de blanco cuya inocencia era la mentira más grande que jamás había presenciado. Su sonrisa era un triunfo anticipado, y solo yo podía ver la codicia que se escondía en el brillo de sus ojos. Mi deber era sonreír, asentir, parecer la madre más orgullosa del mundo. Y lo hice. Cada músculo de mi cara se tensó para componer esa máscara de alegría, mientras por dentro una tormenta de gritos silenciosos me ensordecía. Quería detenerme en mitad del pasillo, girarme hacia mi hijo y suplicarle que abriera los ojos, que viera más allá de la belleza hipnótica de esa mujer. Quería desenmascararla allí mismo, frente a todos. Pero sabía que un acto así, sin pruebas, solo me haría parecer una anciana senil y celosa, logrando únicamente que Santiago se aferrara a ella con más fuerza por un sentimiento de protección.
así que continué caminando, entregando a mi único hijo a su depredadora, mientras las lágrimas que todos confundían con emoción eran en realidad el luto por la inocencia que él estaba a punto de perder para siempre. Llegó el momento de los votos. El sacerdote, con su voz solemne, les dio la palabra. Santiago habló primero, y sus promesas, nacidas de un amor sincero y profundo, resonaron en la iglesia con una honestidad que me desgarró. Luego fue el turno de Sofía. Su voz no tembló. Era firme, dulce y absolutamente convincente. Prometió amarlo, honrarlo y respetarlo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de su vida. La palabra riqueza salió de sus labios con un énfasis casi imperceptible, pero para mí sonó como un trueno. La desfachatez de su actuación era magistral. Estaba cometiendo el perjurio más sagrado con una calma que helaba los huesos. Miré a mi alrededor y vi a la gente conmovida, secándose las lágrimas, completamente cautivada por su farsa. Cuando pronunció la frase, «hasta que la muerte nos separe», un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. En su mente, esa muerte no era un evento lejano y natural. Era la muerte de la utilidad de Santiago, el momento preciso en que él dejara de ser un medio para alcanzar un fin. Era una sentencia, no una promesa. Apreté con tanta fuerza el pequeño bolso que llevaba en mi regazo que sentí cómo mis uñas se clavaban en la palma de mi mano. El leve dolor me ancló a la realidad. Me recordó que no debía desmoronarme. Este acto, esta ceremonia, no era una unión sagrada. Era la firma pública de un contrato fraudulento. Y los invitados, sin saberlo, eran los testigos de un crimen que se estaba cometiendo a plena luz del día, bajo la bendición de Dios. «Puede besar a la novia». Y con ese beso, el engaño quedó sellado. La música estalló en una fanfarria de alegría, y todos se pusieron de pie para aplaudir. Mientras caminaban de vuelta por el pasillo, ahora como marido y mujer, tuve que ser la primera en felicitarlos. Santiago me abrazó con una fuerza que me dejó sin aire, susurrando, «Gracias, mamá. Soy el hombre más feliz del mundo». Tuve que tragarme el veneno de la verdad para devolverle una sonrisa. Luego, le tocó el turno a Sofía. Me acerqué y la envolví en mis brazos, en el abrazo más falso de mi vida. El contacto con su piel, a pesar del calor del día, se sentía gélido. Ella se apretó contra mí y me susurró al oído, con una dulzura venenosa. «Ahora somos familia, Isabel, por fin». Ese susurro fue una puñalada directa. No era una bienvenida, era una advertencia, una declaración de que había logrado infiltrarse en nuestras vidas de forma definitiva, que había traspasado todas las barreras. Su perfume, una fragancia cara y empalagosa, me asfixiaba. Me separé de ella con la sonrisa más amable que pude fingir y le respondí, mirándola directamente a los ojos. «Bienvenida a la familia, querida. Te deseo toda la felicidad que te mereces». Mis palabras también llevaban un doble sentido que solo yo entendía. Era un duelo silencioso, una batalla de indirectas en medio de una multitud que solo veía amor y felicidad. Ella creía haber ganado la guerra con esa simple frase, pero yo sabía que la verdadera batalla ni siquiera había comenzado. La sesión de fotos en los jardines fue una tortura de sonrisas forzadas. El fotógrafo, un joven entusiasta, no paraba de gritar indicaciones. «¡Júntense más! ¡Una gran sonrisa! ¡Que se vea el amor!». En cada toma, Sofía se las arreglaba para posicionarse estratégicamente, a menudo colocándose entre Santiago y yo, creando una barrera física sutil, pero deliberada. Era un acto de posesión, una forma de marcar su territorio visualmente, de dejar claro ante la cámara y ante mí quién era ahora la mujer central en la vida de mi hijo. Santiago, ajeno a esta coreografía de poder, simplemente sonreía, feliz de tener a las dos mujeres de su vida a su lado, sin percibir la tensión que crepitaba en el aire. Para mí, esas fotos no eran recuerdos de un día feliz, eran documentos gráficos de su estrategia. Estaba presenciando y participando en la construcción de una mentira que quedaría inmortalizada en papel fotográfico. Cada vez que el flash se disparaba, sentía que estaba validando su engaño, convirtiéndome en cómplice de mi propia desgracia y la de mi hijo. Pero aguanté.
Mantuve la sonrisa fija, abracé a mi hijo cuando me lo pidieron y posé junto a mi nueva nuera, como si de verdad la quisiera. Por dentro, sin embargo, no estaba posando. Estaba observando, analizando, acumulando pruebas en mi memoria, alimentando la hoguera de mi resolución con cada gesto calculado y cada mirada hipócrita de la mujer que ahora llevaba mi apellido. La gran entrada al salón de la recepción fue su coronación. Presentados como el señor y la señora Castillo, irrumpieron en medio de los aplausos atronadores de cientos de invitados. La música estaba a todo volumen, las luces brillaban, y ellos dos, en el centro de todo, parecían sacados de un cuento de hadas. Sofía saludaba con la mano, como una reina dirigiéndose a sus súbditos, con una sonrisa de satisfacción que ya no se esforzaba tanto en disimular. En un momento nuestros ojos se encontraron a través del salón abarrotado, y entonces lo vi. Me dedicó una diminuta, casi imperceptible sonrisa torcida, un gesto de triunfo privado, solo para mí, un reconocimiento silencioso de que su plan se había cumplido a la perfección. Esa sonrisa condescendiente fue la gota que colmó el vaso. Fue un acto de arrogancia pura, la confirmación de que no solo me despreciaba, sino que disfrutaba con mi impotencia, se deleitaba con la idea de que yo supiera, o al menos sospechara, y no pudiera hacer absolutamente nada para detenerla. Ese gesto me liberó del último vestigio de duda o de pena por lo que estaba a punto de hacer. Esto ya no era solo por proteger a Santiago o el legado de Carlos, se había vuelto personal. Se trataba de aplastar esa soberbia, de borrar esa sonrisa de su rostro de una forma tan pública y humillante que nunca más pudiera volver a mirar a nadie por encima del hombro. La justicia, a partir de ese instante, exigía no solo la verdad, sino también una lección inolvidable. Más tarde, en un momento de calma relativa, mientras los invitados se servían la cena, me interceptó cerca de la zona de los tocadores. Se acercó con una expresión de falsa preocupación grabada en el rostro. «Isabel, te he notado muy callada toda la noche. ¿Te encuentras bien? Espero que estés tan feliz como nosotros». Era una provocación directa, una forma de regodearse en su victoria, mientras fingía ser la nuera atenta y cariñosa. Estaba probando mis límites, intentando sonsacarme una reacción, un mal gesto, algo que pudiera usar en mi contra más adelante para decirle a Santiago: «¿Ves? Tu madre nunca me aceptó». Su malicia era tan retorcida y compleja como la tela de una araña. Pero no le di esa satisfacción. Respiré hondo, convoqué toda la serenidad que me quedaba y le ofrecí una sonrisa cansada. «Por supuesto que estoy feliz, Sofía. Solo son muchas emociones juntas. Ya no tengo la energía de antes. Eso es todo. Es un día precioso». Mi respuesta, deliberadamente vaga y melancólica, la descolocó. Esperaba una confrontación, un reproche, pero en su lugar encontró a una anciana aparentemente rendida a la evidencia. Me di la vuelta y me alejé antes de que pudiera decir nada más, dejándola con la duda. Fue una pequeña victoria en nuestra Guerra Fría, un recordatorio para mí misma de que el poder no siempre reside en el ataque, sino a veces en la capacidad de mantener la calma y ocultar tus verdaderas intenciones hasta el momento preciso. El primer baile de los novios fue el clímax de su farsa. Mientras se deslizaban por la pista, abrazados, bajo una luz tenue que los hacía parecer etéreos, los invitados suspiraban conmovidos. La canción era una balada romántica que hablaba de amor eterno y almas gemelas. Santiago la miraba con una adoración tan absoluta, con una entrega tan total, que mi corazón se encogió hasta casi desaparecer. Él no estaba bailando con una mujer, estaba bailando con el sueño de su vida. Un sueño que yo sabía que era una pesadilla, a punto de desatarse. Ver su vulnerabilidad, su corazón, completamente abierto y expuesto a ella, fue la visión más insoportable de todas. Pero mientras los observaba, algo cambió dentro de mí. La angustia comenzó a disiparse, reemplazada por una determinación fría y afilada como el acero de un bisturí. Dejé de ver a mi hijo sufriendo y comencé a ver a un paciente en una mesa de operaciones. El tumor que lo estaba consumiendo era hermoso por fuera, pero maligno por dentro, y requería una extirpación inmediata y precisa. Sabía que la cirugía sería dolorosa,
que dejaría una cicatriz profunda y visible, pero también sabía, con la certeza absoluta de una madre, que era la única forma de salvarle la vida. La canción estaba llegando a su fin. El tiempo de las sonrisas falsas y la paciencia estratégica se estaba agotando. Mi momento, el momento de la verdad, estaba a punto de llegar. El punto de ruptura no fue un estallido, ni un grito ahogado en mi garganta. Fue un instante de una quietud absoluta y aterradora. Un silencio en medio del estruendo de la fiesta. Ocurrió durante los discursos. Primero habló el padrino, un amigo de la infancia de Santiago, con anécdotas genuinas y emotivas. Luego le tocó el turno al padre de Sofía. Se levantó, carraspeó para controlar una emoción que ahora sé que era fingida, y comenzó a hablar de su humilde familia y de la inmensa gratitud que sentían porque su pequeña había encontrado un hombre tan bueno, de una familia tan estable y respetada. La forma en que pronunció las palabras estable y respetada no dejaba lugar a dudas. Eran eufemismos para rica. Estaba con lágrimas de cocodrilo en los ojos, agradeciéndonos públicamente por la fortuna que estaban a punto de saquear. Fue entonces cuando sucedió. Mientras su padre continuaba con su discurso lastimero, los ojos de Sofía buscaron los míos a través de la mesa principal. Ya no había sonrisas torcidas ni gestos de triunfo. Esta vez, su mirada estaba cargada de algo mucho más insultante. Lástima. Me miraba con una condescendencia gélida, como si yo fuera una pobre anciana digna de compasión, un obstáculo menor que ya había sido superado y que merecía una mirada de piedad antes de ser descartado definitivamente. En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió y se reconfiguró en una forma nueva y dura. El dolor ardiente que había sentido durante toda la ceremonia se extinguió de golpe, reemplazado por un frío polar, una claridad tan intensa que me dejó sin aliento. Dejé de ser una víctima, dejé de sentir y decidí actuar. Ya no había espacio para la súplica silenciosa de amor o respeto. Se había acabado el tiempo de la pena y la angustia. La mujer que se levantó de esa mesa no era la madre con el corazón roto. Era la presidenta del Consejo de Administración de la constructora Castillo y la viuda de Carlos Castillo, un hombre que jamás habría tolerado tal afrenta. Con una calma que sorprendió incluso a mí misma, puse la servilleta de lino sobre la mesa y me excusé con un murmullo. Nadie me prestó demasiada atención. Los ojos de todos seguían fijos en el espectáculo de sentimentalismo barato que se desarrollaba en el escenario. Mis pasos, al alejarme del ruido y del calor de la fiesta hacia un pasillo más tranquilo, ya no eran los de una mujer abatida, sino los de un general que se dirige a su tienda de campaña para trazar el mapa de la batalla final. En la relativa soledad del pasillo, saqué mi teléfono móvil. Mis manos, que habían temblado durante toda la ceremonia, ahora estaban completamente firmes. Busqué en mi agenda el contacto de mi sobrino nieto, Leo, el hijo de mi prima, un joven brillante y experto en tecnología que estaba entre los invitados. Le envié un mensaje de texto, corto y preciso, diseñado para despertar su curiosidad sin revelar demasiado. Leo, necesito un favor urgente. Se trata de Santiago. Reúnete conmigo junto a la entrada de la cocina en 5 minutos. Discreción absoluta. Sabía que mencionar a Santiago era la única palanca que necesitaba. La lealtad familiar, el amor que todos en nuestro lado de la familia sentían por mi hijo, sería mi primer peón en este contraataque. Mientras esperaba, mi mente se convirtió en un mecanismo de relojería, fría y eficiente. Ya no pensaba en la traición ni en el dolor. Pensaba en logística. Punto 1. Necesitaba una prueba irrefutable, algo más poderoso que mi palabra contra la suya. La cláusula del testamento era mi arma legal, pero necesitaba algo que destruyera su imagen personal sin dejar lugar a dudas. Y entonces, la idea, que había estado flotando en el fondo de mi mente, tomó forma. La llamada telefónica que escuché por casualidad. ¿Qué pasaría si pudiera hacer que esa conversación volviera a existir? ¿Qué pasaría si sus propias palabras, y no las mías, fueran las que la condenaran ante todos? Un plan mucho más audaz y devastador comenzó a dibujarse en mi cabeza. Leo llegó, con el rostro lleno de preocupación.
¿Qué pasa, tía Isabel? ¿Santiago está bien? Lo llevé a un rincón aún más apartado y le hablé en voz baja, pero con una autoridad que no admitía réplica. Quiero que hagas algo por mí y no puedes hacer preguntas. Sofía está a punto de arruinarle la vida a Santiago. Necesito que vuelvas a la antesala donde se preparó la novia, la que está junto a la entrada principal. Es probable que en algún momento busque un lugar privado para hacer una llamada. Quiero que uses tu teléfono y grabes lo que diga, solo el audio. Es la única forma de proteger a tu primo. Vi la confusión y el shock en sus ojos, pero también vi la determinación. Asintió, entendiendo la gravedad de la situación por el tono de mi voz. Mientras Leo se escabullía para cumplir su misión, sentí cómo la adrenalina me recorría el cuerpo. Una sensación que no experimentaba desde hacía décadas. Me sentía viva, peligrosa. Mi siguiente paso era asegurar el flanco legal. Marqué el número del señor Méndez, nuestro abogado, a quien ya había advertido por la mañana que podría necesitar sus servicios de forma urgente. Cuando respondió, mi voz fue un susurro de acero. «Méndez, soy Isabel Castillo. Ha llegado el momento. Necesito que traiga una copia certificada de la cláusula de protección del testamento de mi marido. Venga al salón de fiestas en 30 minutos. Use la entrada de servicio y espere mi señal». No hubo preguntas, solo un «entendido, Isabel. Estaré allí». Colgué el teléfono. Las piezas más importantes de mi plan estaban en movimiento. Había dejado de ser una espectadora pasiva de la demolición de mi familia y me había convertido en la arquitecta de una contraofensiva. Di media vuelta y comencé a caminar de regreso hacia el bullicio del salón. Mi rostro, al volver a entrar en la luz, era una máscara de serenidad, la de la matriarca amable que disfruta de la boda de su único hijo. Nadie podría haber adivinado la tormenta que se estaba gestando detrás de mis ojos. La cazadora había preparado la trampa con el cebo perfecto, la propia arrogancia de su presa. Ahora, solo era cuestión de tiempo. El tiempo justo para que Sofía cometiera el último y definitivo error de su corta carrera como señora de Castillo. De regreso en mi mesa, el mundo parecía haberse acelerado. Los discursos habían terminado y la banda había comenzado a tocar una música animada, invitando a las parejas a la pista de baile. El ambiente era de pura euforia. Observaba a los invitados reír y celebrar, una marea de alegría ajena a la corriente subterránea de tensión que me consumía. Sostenía mi copa de agua con una mano firme, sonriendo a quien me miraba, asintiendo a comentarios que apenas registraba. Era una actriz en el papel más difícil de su vida, aparentando una calma festiva, mientras cada fibra de mi ser estaba en estado de máxima alerta. Mis ojos rastreando discretamente el salón, esperando una señal, un mensaje, la confirmación de que la primera pieza de mi plan había encajado en su lugar. Cada minuto que pasaba se sentía como una hora. La espera era una tortura. Veía a Leo mezclado entre los jóvenes, charlando y riendo, actuando con una normalidad que me llenó de orgullo. Era más inteligente de lo que había imaginado. No obstante, la incertidumbre me carcomía. ¿Habría logrado su cometido? ¿O Sofía, astuta como una zorra, se habría dado cuenta de algo? Me obligué a desviar la mirada, a concentrarme en la conversación banal de mis compañeros de mesa. Hablaban del clima, del delicioso menú, del hermoso vestido de la novia. Asentía y sonreía, mientras por dentro repetía como un mantra: «Ten paciencia, Isabel. La paciencia es el arma de los que saben que van a ganar». Justo en ese momento, sentí la vibración de mi teléfono en el bolso. Un escalofrío me recorrió la espalda. El corazón me dio un vuelco. Con un movimiento lento y calculado para no llamar la atención, saqué el teléfono y lo oculté bajo el mantel. La pantalla iluminó un único mensaje nuevo. Era de Leo. Por un instante, dudé en abrirlo, temerosa de lo que pudiera encontrar o no encontrar. Pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Deslicé el dedo por la pantalla y leí las palabras que cambiarían el rumbo de la noche. «Tía, misión cumplida. La tengo». Salió a la antesala a llamar a una amiga. Se quejaba de que Santiago es demasiado empalagoso y que no ve la hora de tener el control del dinero para mandarlo a volar. Dijo que el matrimonio es solo un negocio. La calidad del audio es perfecta.
Es oro puro. Espero tu señal. Una ola de triunfo helado me invadió, ahogando cualquier resquicio de duda. Su arrogancia la había perdido. Cerré los ojos por un segundo, saboreando esta primera victoria. Era más de lo que me había atrevido a esperar. No solo tenía la prueba de su plan, sino que la tenía aderezada con su propio desprecio hacia mi hijo. Era cruel, era explícito y era irrefutable. Le respondí con un escueto mensaje. «Excelente trabajo, Leo. Eres un castillo. No te separes de tu teléfono y por nada del mundo dejes que nadie te vea hablando conmigo. Mantén la calma». Guardé el teléfono y levanté la vista. A lo lejos, en la pista de baile, Sofía se reía a carcajadas en los brazos de mi hijo. Parecía tan feliz, tan enamorada. Una sonrisa sombría se dibujó en mis labios. «Ríe ahora», pensé. «Ríe todo lo que puedas, porque te quedan muy pocos minutos de felicidad». Este sentimiento, esta mezcla de miedo y adrenalina, sabiendo que tienes en tus manos un secreto que está a punto de detonar y cambiarlo todo, es algo abrumador. Me pregunto si alguna vez han sentido algo parecido. Ese momento de quietud tensa justo antes de que se desate la tormenta. Si quieren saber cómo termina esta historia y ver si la verdadera justicia finalmente prevalece, les invito a que se suscriban y me acompañen hasta el amargo, pero necesario, final de esta noche. Con la primera pieza del rompecabezas asegurada, toda mi atención se centró en la segunda. Mis ojos ya no buscaban a Leo, sino que se clavaron en la discreta puerta de servicio que comunicaba con las cocinas y el exterior. El señor Méndez debía llegar por allí. El plan dependía de una sincronización perfecta. Debía darle tiempo a llegar, pero no demasiado como para que su presencia resultara sospechosa. Mientras tanto, tenía que seguir actuando. Tenía que seguir siendo la madre de luto por la partida de su hijo del nido, una figura entrañable y ligeramente melancólica en medio de la algarabía general. La tensión era casi insoportable, un nudo apretado en mi estómago que me impedía probar bocado. De repente sentí una mano en mi hombro. Era Santiago. «Mamá, estás muy seria. La tía Carmen dice que no has probado la comida. ¿Por qué no vienes a bailar conmigo?» Su rostro, iluminado por la felicidad y el alcohol de la celebración, estaba lleno de una preocupación genuina, y cada palabra suya era una nueva punzada de culpa en mi conciencia. Estaba a punto de destruir su mundo, de romperle el corazón en 1000 pedazos para poder salvarlo. Tuve que hacer acopio de todas mis fuerzas para mirarlo con ternura y mentirle. «Solo estoy un poco cansada, mi amor. Son muchas emociones, pero me hace inmensamente feliz verte tan contento. Ve a disfrutar. Yo estoy bien aquí, observándolos». La mentira me supo a ceniza en la boca. Antes de que pudiera responder, Sofía se deslizó a su lado, posesiva, pasando un brazo por su cintura. «Déjala, mi amor. Parece que tu madre prefiere observar desde la distancia. Quizás no le gusta tanto el ruido». El comentario, lanzado con una sonrisa dulce, estaba cargado de veneno. Era otra forma de marcar una línea entre ellos y yo, de pintarme como la anciana aguafiestas que no aprobaba su unión. Intentó tirar de Santiago para llevárselo de vuelta a la pista, reafirmando su control, su dominio sobre él. Pero justo en ese instante, mi segunda señal apareció, y el juego cambió de nuevo, esta vez de forma definitiva, porque justo detrás de ellos, de pie junto a la puerta de servicio, vi una figura familiar. Era el señor Méndez. Llevaba su traje, oscuro de siempre, y sostenía un maletín de cuero. Parecía un cuervo en una fiesta de palomas blancas. Nuestros ojos se cruzaron por encima del hombro de Santiago. No sonrió, simplemente me dio un levísimo, casi imperceptible asentimiento con la cabeza. Era suficiente. Estaba aquí. Tenía el documento. La segunda y última pieza de mi arsenal había llegado. El ejército estaba completo. Ahora solo faltaba dar la orden de atacar. La visión de Méndez, tan solemne, tan real, con el testamento de mi marido en ese maletín, fue como una inyección de puro acero líquido en mis venas. Cualquier atisbo de miedo o duda se evaporó. Ahora solo quedaba una certeza fría y absoluta. Todas las piezas estaban sobre el tablero, exactamente donde yo las quería. La grabación que condenaría su carácter
y el documento legal que aniquilaría su plan. Mi repentina oleada de confianza debió reflejarse en mi rostro, porque vi un destello de genuina confusión en los ojos de Sofía. Por primera vez en toda la noche, su máscara de control perfecto pareció vacilar. No entendía mi cambio de actitud, y eso me dio una inmensa satisfacción. Con una lentitud deliberada, me puse de pie. Mi movimiento atrajo la atención de mi hijo y de su esposa. «Sabes, Santiago, creo que tienes razón. La música está muy animada», dije con una voz sorprendentemente clara y firme. Luego miré directamente a Sofía, y por primera vez en toda la noche, le dediqué una sonrisa completamente genuina, aunque afilada. Y de hecho, se me acaba de ocurrir que es el momento perfecto. Tengo una pequeña sorpresa preparada para ustedes. Un regalo de bodas muy, muy especial, anuncié en voz alta, para que los más cercanos a la mesa me oyeran. El acto final de esta ópera trágica estaba a punto de comenzar, y yo iba a ser la directora. Con una determinación que sentía nacer desde lo más profundo de mis entrañas, me dirigí hacia el pequeño escenario donde la banda tomaba un descanso. El murmullo de la fiesta era un zumbido constante, pero a medida que avanzaba, la gente a mi paso parecía sentir el cambio en la atmósfera y se iba silenciando. Le hice una seña al director de la orquesta, un hombre amable que había contratado personalmente. Le pedí el micrófono con un gesto. Me lo entregó, desconcertado. Me paré en el centro del escenario, bajo los focos que minutos antes iluminaban a la feliz pareja. Un silencio denso y expectante se apoderó del salón. 200 pares de ojos se clavaron en mí. Vi a Santiago, de pie junto a la mesa principal, con una expresión de pura confusión. Y vi a Sofía, cuya sonrisa comenzaba a parecer una mueca forzada, la inquietud asomando por primera vez en sus ojos calculadores. Respiré hondo, dejando que el silencio se asentara, que la tensión creciera un poco más. Mi voz, cuando finalmente hablé, fue sorprendentemente firme y clara, amplificada por los altavoces para que nadie se perdiera una sola sílaba. «Buenas noches a todos», comencé, con un tono cálido y maternal. «Perdonen que interrumpa la fiesta, pero como madre del novio, hay algo que me gustaría decir». Hice una pausa y sonreí en dirección a la pareja. «Santiago, hijo mío, verte hoy tan feliz es el mayor regalo que una madre puede recibir. Y Sofía, querida, bienvenida a la familia. Te veo radiante. Les deseo a ambos toda una vida de felicidad». Mis palabras eran las esperadas, las correctas. Vi a Sofía relajarse visiblemente, creyendo que se trataba simplemente de un emotivo discurso de su suegra. Estaba bajando la guardia, exactamente como yo quería. «Los regalos de boda a menudo son objetos», continué, cambiando sutilmente el tono hacia algo más serio. «Cosas bonitas que adornan una casa. Pero mi difunto esposo, Carlos, siempre decía que los mejores regalos no se pueden envolver. Los mejores regalos son la seguridad, la protección y la verdad». El salón permanecía en silencio absoluto. Sentía la curiosidad de los invitados, la creciente incomodidad de Sofía. Y como mi regalo de bodas para ustedes, quiero ofrecerles precisamente eso. Un regalo que, estoy segura, traerá mucha paz y claridad a vuestro futuro juntos, especialmente a ti, Sofía. Al decir su nombre, me aseguré de que mi mirada se encontrara con la suya. El miedo comenzaba a reemplazar su inquietud. Sabía que algo estaba terriblemente mal. «Verás, Sofía», dije, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Sé que, como mujer práctica que eres, te preocupa la estabilidad financiera, el futuro de la empresa que mi marido y yo construimos con tanto esfuerzo». Hice una señal discreta, y el señor Méndez, que esperaba en las sombras, dio un paso al frente con su maletín, provocando un murmullo entre los presentes. «Por eso, para tu total tranquilidad, quiero hacer pública una pequeña cláusula del testamento de mi esposo. Si bien mi hijo Santiago es, desde hoy, el accionista mayoritario, el testamento estipula que, durante los próximos 5 años, yo, como presidenta del Consejo, retengo el poder de veto absoluto sobre cualquier decisión financiera importante. En otras palabras, querida, el control del dinero sigue en mis manos». El impacto de mis palabras fue inmediato y visible.
Hubo un jadeo colectivo. Los socios y amigos de la familia que entendían las implicaciones me miraban con asombro. Santiago parecía haber sido golpeado. Su rostro era un mar de confusión, mirándome a mí, a Méndez y finalmente a su esposa. Pero la reacción más elocuente fue la de Sofía. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez mortal que ni el maquillaje podía ocultar. Su mandíbula se tensó y su sonrisa perfecta se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad y rabia contenida. Su plan maestro, su golpe de estado financiero, se había desmoronado en una sola frase. Había caído en la primera trampa, pero yo aún no había terminado con ella. Dejé que el peso de esa revelación se asentara por un momento. Luego volví a levantar el micrófono. «Pero sé», añadí, con una ironía cortante, «que esto no te importa en absoluto, porque tu amor por mi hijo es puro y desinteresado. ¿No es así? Nunca te casarías con él por su dinero». La pregunta retórica quedó suspendida en el aire, cargada de veneno. Ahora todos los invitados la miraban a ella, esperando una respuesta, una reacción. Estaba acorralada, expuesta en su ambición, pero aún le quedaba la máscara del amor, y yo estaba a punto de arrancársela de la cara de la forma más brutal posible. Era el momento de la estocada final, la que aniquilaría no solo su plan, sino también su reputación. «De hecho», continué, mi voz sin un atisbo de temblor, «tengo aquí la prueba definitiva de ese amor tan puro. Una prueba que la propia Sofía nos regaló hace tan solo unas horas, en un momento de sinceridad, cuando creía que nadie la estaba escuchando». Hice una señal clara y directa a Leo, que estaba de pie cerca de la mesa del DJ. Él entendió al instante. Conectó su teléfono al sistema de sonido. Sofía, al ver a Leo, pareció comprenderlo todo. El pánico puro y salvaje se apoderó de su rostro. Intentó dar un paso hacia el escenario, quizás para detenerme, pero Santiago, instintivamente, la sujetó por el brazo, paralizado, y entonces su propia voz, nítida y fría, llenó el silencio sepulcral del salón. «Santiago es demasiado empalagoso. No veo la hora de tener el control del dinero para mandarlo a volar». La primera frase cayó como una bomba atómica. Luego la siguiente. «El matrimonio es solo un negocio, y yo estoy a punto de cerrar el mejor trato de mi vida». La voz de Sofía, desprovista de toda su dulzura fingida, resonaba en las paredes. Cada palabra un clavo en su propio ataúd. Los rostros de los invitados pasaron del shock a la indignación y al más profundo desprecio. El padre de Sofía parecía haberse encogido en su asiento, queriendo que se lo tragara la tierra. El engaño había quedado expuesto en toda su crudeza, narrado por la propia estafadora. El silencio que siguió a la grabación fue más atronador que cualquier aplauso. Santiago soltó el brazo de Sofía como si quemara. Se quedó mirándola, no con rabia, sino con la desolación de quien ve cómo el amor de su vida se transforma en un monstruo delante de sus ojos. El corazón de mi hijo se estaba rompiendo en ese preciso instante, y todos éramos testigos. Sofía, por su parte, me miraba a mí. Su rostro ya no era de pánico, sino de un odio puro y sin diluir. Si las miradas matasen, yo habría caído fulminada allí mismo en el escenario. Su máscara se había hecho añicos, y lo que quedaba debajo era feo, retorcido y miserable. Con toda la calma del mundo, hice una última señal a Leo para que detuviera la grabación. Di un paso al frente, sosteniendo el micrófono. Miré a la mujer que había intentado destruir a mi familia y pronuncié las últimas palabras de mi discurso, no con ira, sino con una finalidad gélida. «Este, Sofía, es mi verdadero regalo de bodas. Te regalo la verdad, porque parece que es lo único que no podías permitirte comprar». Dejé el micrófono suavemente sobre su soporte. El ruido metálico resonó en el silencio absoluto. Luego, bajé del escenario y caminé hacia mi hijo, hacia las ruinas de su felicidad, para empezar la dolorosa tarea de reconstruir. La guerra había terminado, y yo, contra todo pronóstico, había ganado. En el silencio ensordecedor que dejé tras de mí, la caída de Sofía no fue estrepitosa, sino implosiva. No hubo gritos, ni lágrimas, ni escenas dramáticas. Tras lanzarme una última mirada cargada de un odio que prometía venganza pero que carecía de poder,
Se dio la vuelta con una rigidez casi robótica, con la cabeza anormalmente alta, en un último y patético intento de conservar una dignidad que ya no existía. Caminó a través del salón en completo silencio. Cientos de pares de ojos la siguieron en su recorrido. Un pasillo de la vergüenza formado por el desprecio y la conmoción de los que hasta hacía unos minutos eran sus invitados. Salió por la puerta principal y desapareció en la oscuridad de la noche. Sus padres, con el rostro descompuesto por la humillación, la siguieron poco después sin atreverse a mirar a nadie. La fiesta, por supuesto, había terminado. El carísimo pastel de bodas quedó intacto, un monumento irónico a una celebración que había muerto antes de empezar. Las consecuencias para Sofía fueron tan rápidas como devastadoras. El matrimonio, que legalmente había durado apenas unas horas, fue anulado a la mañana siguiente por motivos de fraude. Un proceso que mi abogado manejó con una eficiencia implacable. Pero la pérdida del acceso a nuestra fortuna fue el menor de sus castigos. Su reputación quedó completamente destruida. En los círculos sociales y empresariales de la ciudad, su nombre se convirtió en sinónimo de engaño y oportunismo. Las puertas que tanto ansiaba abrir se le cerraron en la cara para siempre. Perdió amigos, credibilidad y, lo más importante, su principal arma, la fachada de inocencia. Salió de aquella noche sin nada más que el vestido de novia de diseñador que llevaba puesto, un recordatorio tangible de lo cerca que estuvo de conseguirlo todo y de cómo lo perdió por su propia arrogancia. Para mi hijo Santiago, la noche fue el comienzo de un doloroso y necesario invierno. No dijo una sola palabra en todo el camino a casa. Su silencio era un abismo profundo, lleno de la conmoción, la traición y la humillación pública que había sufrido. Durante las siguientes semanas se encerró en sí mismo, un fantasma deambulando por la casa que una vez había soñado compartir con ella. Estaba de luto, pero no por una persona real, sino por el espejismo que él había amado tan desesperadamente. Tuvo que enfrentarse no solo a la pérdida de su amor, sino también a la dura realidad de su propia ceguera. Fue un proceso brutal, una confrontación con la parte más ingenua de sí mismo, y yo solo pude observarlo desde la distancia, dándole el espacio que necesitaba para sanar sus heridas a su propio ritmo. La reconciliación entre nosotros llegó una tarde lluviosa, casi un mes después de la boda fallida. Entró en mi estudio, donde yo estaba revisando unos documentos de la empresa, y se quedó de pie, en silencio, durante un largo rato. Finalmente, con una voz ronca y cargada de una tristeza infinita, dijo las únicas palabras que importaban. «Tenías razón, mamá, sobre todo. Y lo siento. No me estaba pidiendo perdón a mí, se estaba perdonando a sí mismo a través de mí». No hubo reproches ni frases como «te lo dije». Simplemente me levanté, me acerqué a él y lo abracé como no lo había hecho desde que era un niño. Y en ese abrazo, mi hijo, mi fuerte y orgulloso hijo, finalmente se derrumbó y lloró, liberando todo el veneno de la traición que lo había estado consumiendo. A través de esta crisis, yo también me transformé. La mujer introspectiva y algo melancólica que había sido desde la muerte de Carlos se desvaneció para siempre. En su lugar, resurgió la mujer que había construido un imperio junto a su marido. Una estratega, una protectora, una matriarca en el sentido más pleno de la palabra. Redescubrí una fuerza y una determinación que creía perdidas con la edad y la soledad. Al proteger el legado de mi familia, no solo había salvado a mi hijo, sino que me había salvado a mí misma de una vida de resignación silenciosa. Me sentí más conectada que nunca con la memoria de mi esposo, como si hubiera superado la prueba final que él me había encomendado, honrando nuestra historia compartida de la manera más contundente. Nuestra relación, la de Santiago y la mía, no solo se reparó, sino que se forjó de nuevo en un material mucho más resistente. La sutil distancia que Sofía había logrado crear entre nosotros se evaporó, reemplazada por un nivel de confianza y complicidad que no habíamos tenido en años. Santiago ahora me mira no solo con el amor de un hijo, sino con el profundo respeto de un hombre que ha comprendido la verdadera dimensión del amor maternal. Entiende el sacrificio que hice al arriesgarme a su enfado para protegerlo,
y la dolorosa decisión que tuve que tomar. Volvemos a ser un equipo, él y yo, al frente de la empresa y de la familia, más unidos y fuertes que nunca. La constructora Castillo ahora prospera bajo nuestra dirección conjunta. Santiago aporta la innovación, la energía y la visión de futuro, mientras que yo aporto la experiencia, la prudencia y la perspectiva histórica. Mi poder de veto, esa cláusula secreta, es ahora un hecho conocido entre nosotros, un recordatorio silencioso de que el legado familiar está protegido. Santiago ha aprendido la lección más dura de su vida sobre la confianza y la naturaleza humana, y esa lección, aunque dolorosa, lo ha convertido en un líder más sabio, más cauto y más fuerte. El intento de Sofía por destruirnos acabó, irónicamente, fortaleciendo los cimientos de nuestra familia y de nuestro negocio para las generaciones venideras. En cuanto a Sofía, el rompimiento fue absoluto y definitivo. No hubo perdón, porque nunca fue solicitado y no habría sido concedido de ninguna manera. Desapareció de nuestras vidas como una pesadilla al amanecer. Supimos, por rumores, que se había mudado a otra ciudad, incapaz de soportar la vergüenza y el oprobio social. Su nombre nunca, jamás, se vuelve a mencionar en nuestra casa. Borrarla de nuestra historia fue el último paso necesario para nuestra curación. La consecuencia final de sus actos no fue solo su caída, sino la paz y la fortaleza que encontramos en su ausencia. A veces, la única forma de salvar una estructura es extirpar la parte podrida, sin importar cuánto duela en el proceso. Si algo he aprendido de todo esto, es que el verdadero valor de una herencia no se mide en cifras ni en propiedades, sino en la solidez de los principios sobre los que se construye. Durante años, creí que el mayor legado que Carlos y yo le dejaríamos a Santiago era una empresa próspera y una vida sin carencias. ¡Qué equivocada estaba! La verdadera herencia era la integridad, la resiliencia, el saber que el trabajo honesto y el amor genuino son los únicos cimientos que resisten cualquier tormenta. El intento de Sofía por robarnos nuestro patrimonio fracasó no por una cláusula en un papel, sino porque su codicia nunca podría ser más fuerte que las décadas de amor y sacrificio que mantenían unida a nuestra familia. El dinero se puede perder y recuperar, pero el honor y la dignidad, una vez destruidos, no tienen reparación. La vida nos enseñó, de la forma más brutal, que hay personas que confunden el precio con el valor. Para Sofía, mi hijo, nuestra empresa, nuestra historia, todo tenía un precio, una etiqueta que podía ser negociada, comprada o robada. Ella nunca entendió que el verdadero valor de un hogar no está en sus muros, sino en los recuerdos que atesora, que el valor de un negocio no está en sus ganancias, sino en el esfuerzo y los sueños invertidos, y que el valor de una familia no reside en su apellido, sino en la lealtad incondicional que une a sus miembros. Ella intentó llevarse la cáscara, ignorando que la verdadera riqueza, la joya de la corona, era el núcleo de amor y respeto que nosotros siempre protegeríamos, porque eso es algo que su dinero jamás podría comprar. También aprendí a nunca más dudar de la intuición de una madre. La sociedad a menudo desestima esa voz interior, la tacha de celos, de sobreprotección, de paranoia, pero es una brújula ancestral, un sistema de alarma silencioso que se activa cuando detecta un peligro para sus crías. Ignoré esa alarma por miedo a dañar mi relación con mi hijo, y casi nos cuesta todo. La lección que me queda es que debemos confiar en ese instinto, cultivarlo, y cuando sea necesario, actuar en consecuencia, porque el amor de una madre no es solo para cuidar y nutrir, sino también para proteger y defender, con la ferocidad de una leona si la situación lo requiere, sin importar a quién haya que enfrentar. Al final, comprendí la diferencia fundamental entre la venganza y la justicia. La venganza es un fuego descontrolado que busca destruir y que, a menudo, acaba quemando a quien lo enciende. La justicia, en cambio, es un acto preciso, casi quirúrgico. No busqué destruir a Sofía, sino simplemente exponerla a la luz. No necesité inventar armas ni rebajarme a su nivel de engaño. Mi única arma fue la verdad,
y la usé como un espejo para obligarla a confrontar su propia imagen, su propia podredumbre moral, frente al mundo entero. La verdadera justicia no consiste en aniquilar a tu adversario, sino en permitir que sus propias acciones se conviertan en el instrumento de su propia e inevitable caída. Así que esta es la lección que les dejo, la moral que ha quedado grabada en el corazón de nuestra familia. La gratitud, el respeto a las raíces y la dignidad son los pilares de una vida plena. Las pruebas más duras no vienen para destruirnos, sino para recordarnos de qué estamos hechos. Nuestra familia fue sacudida hasta los cimientos, pero el ataque no nos debilitó. Al-Zaz, contrario, hizo que nuestras raíces se aferraran a la tierra con más fuerza que nunca. Ahora nos erguimos más altos, más unidos y más sabios. Me encantaría saber qué lección se llevan ustedes de mi historia. Si alguna vez han vivido algo que les ha hecho más fuertes, compártanlo en los comentarios, porque es en el eco de las historias de otros donde a menudo encontramos la inspiración para nuestro propio camino.